Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a hablar esta vez de la clase de los tumores cutáneos. En esta clase vamos a incluir los tumores cutáneos benignos más frecuentes. No son todos claramente porque son muchos, pero vamos a hablar de los más frecuentes, la queratosis seborreica, el lipoma, el quiste epidérmico, para algunos tips para poder identificarlos, cómo tratarlos. La mayoría son tratamiento quirúrgico, tratamiento sencillo. Y vamos a hablar también del cáncer de piel no melanoma, carcinoma vasocelular, carcinoma espinocelular y el tratamiento en cada caso. Bueno, los tumores cutáneos son abundantes y variados, eso se debe a las múltiples células que componen la piel y también a los múltiples carcinógenos ambientales que existen, tanto químicos como físicos, por ejemplo el arsénico, principal en nuestra región, y los físicos el sol. O sea, en Antofagasta y en el norte de Chile en general tenemos dos carcinógenos muy importantes, que es el arsénico y el sol, la radiación ultravioleta. Tal como ya les había adelantado, bueno, hay una participación de diferentes hojas blastodérmicas, ectodermo, mesodermo, que van a producir diferentes tipos de tumores. Vamos a partir con el primer tumor benigno, que es la queratosis seborreica. Es un tumor muy frecuente, si es que no uno de los más frecuentes. Es una neoformación única o múltiple que aparece generalmente en la edad adulta, sobre los 45 o 50 años, tanto en hombres como en mujeres, y tiene diferentes tamaños. Puede ser muy pequeñita, 3 milímetros, 2 milímetros, hasta de gran tamaño, ¿vale? 3 centímetros, etc. Tiene generalmente un color café pálido, puede ser café oscuro, negro, incluso con una superficie rugosa, hiperqueratósica, de aspecto untuoso y también aterciopelado. Muchas palabras, ¿cierto? Pero bueno, ya las verán. Perdón, pero que se... A ver. Ahora sí, perdón, se me estaba acabando la batería del computador. Bueno, son muchas palabras. Entonces, estas lesiones aparecen generalmente en cualquier sitio de la piel, incluso en los pliegues, pero predominan en tronco y cabeza. Acá vemos una imagen de una queratosis seborreica típica. Esta es una lesión nodular, color marrón, con algunas áreas rosadas y unas áreas un poco más gruesas, de gran tamaño, que están en la zona subclavicular. Vemos acá esta imagen típica de la queratosis seborreica. Son múltiples lesiones marrón, claro, oscuro, con diferentes tonalidades, diferentes tamaños, que tienen un aspecto como rugoso. Si ustedes se fijan, tiene un aspecto como de terciopelo. Y son muy frecuentes generalmente en las personas mayores. Entonces, las deben haber visto muchas veces. Acá tenemos una imagen típica de una persona mayor con múltiples queratosis seborreicas en el dorso, en la espalda, con diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes texturas. Acá vemos una gran lesión en la región de la sien derecha. Estas lesiones normalmente son denominadas por los médicos generales o las personas que no conocen como lunares, verrugas o incluso cáncer de piel. ¿Vale? El principal diagnóstico acá es efectivamente el cáncer de piel, el melanoma, el carcinoma vasocelular, que la idea es que ustedes cuando salgan sepan diferenciarlo. Ese es el trabajo que estamos intentando hacer. Bueno, en la dermatoscopia, el dermatoscopia, como ustedes saben, ya es una herramienta muy importante para poder hacer diagnósticos diferenciales en la piel. En la dermatoscopia tenemos un esquema acá de cosas principales que vamos a ver en la queratosis seborreica. Por ejemplo, los quistes de milio, que son estos de acá, que veremos quistes tipo milio, pseudoaperturas foliculares, que son estas de acá. Vamos a ver estas estructuras tipo huella digital. En algunas ocasiones, cuando la queratosis seborreica es más blanquita, vamos a ver estos vasos en horquilla. Y vamos a ver generalmente también estas estructuras tipo red. Veremos ahora a continuación. Acá vemos una imagen. La imagen de acá, de la izquierda, la grande, vamos a ver que tiene un margen muy bien definido. Ustedes se fijan, tiene un margen muy bien definido, como cortado con un cuchillo, muy bien definido. Vemos estas pseudoaperturas foliculares que están acá, que ustedes ven, tienen tipo comedones. Y aquí vamos a ver estos quistes de milio, ¿vale? ¿Se ven? Y que, como ustedes pueden ver, tiene estas fisuras que le dan un aspecto cerebriforme. ¿Ven? Esto es una queratosis seborreica. En esta que tienen acá a la derecha, vamos a ver una lesión que es plana y que tiene múltiples líneas tipo huella digital. ¿Vale? Entonces esto es una queratosis seborreica.
Muy bien, el quiste epidérmico tiene diferentes nombres, quiste epitelial, etc. Es un tumor que se ve en la piel como una elevación hemisférica de 1 a 3 centímetros de diámetro, pueden ser únicos o múltiples y que presentan característicamente un comedón central. Están ubicadas generalmente en las zonas seborreicas del cuerpo, llámese dorso, cara, cuero cabelludo, tiene una consistencia blanda y que adentro en su interior tienen contenido queratínico, pura queratina húmeda y macerada que tiene un olor muy característico. Pueden desencadenar una reacción inflamatoria en los casos que sean traumáticos y en casos que haya traumatismo, perdón, y que se rompa la cápsula y la queratina caiga hacia la dermis. Vemos acá la típica imagen de una piel normal con una lesión hemisférica nodular que sale hacia afuera y si nosotros la vemos con más detalle, veremos que tiene un comedón central. Por ejemplo, acá. ¿Ven? Si ustedes se fijan, esto es una lesión nodular que ustedes al palparla van a sentir con una consistencia no sólida, sino que semi-remitente y que ven a ver acá que tiene este comedón central, por el cual si ustedes lo apretan, va a salir un contenido queratínico, blanco, amarillento, cremoso, con un olor muy característico, que obviamente es muy mal olor. No creo, si alguna vez les toca operar conmigo y operamos un quiste, el olor no se les va a olvidar nunca más. Bueno, acá tiene el aspecto, cómo se ve el contenido queratínico que tiene en su interior. Estas son las típicas lesiones que salen en internet, que ustedes ven y dicen la espinilla más grande del mundo, o hay una doctora que saca espinilla, y estos no son espinillas, sino que son quistes, ¿vale? Quistes epidérmicos. El pilomatrixoma o pilomatricoma o epitelioma calcificado de Malherbe, como ustedes ven, tienen diferentes nombres las cosas en dermatología, es una lesión nodular pétrea de forma semiesférica irregular que tiene diferentes tamaños, puede provocar dolor a la palpación porque son lesiones sólidas y anguladas. Se ubica preferentemente en la cara, cuello y extremidades superiores, sobre todo en los niños y adolescentes. Y cuando ustedes lo tocan, tiene una consistencia dura, muy angulada y que característicamente se produce el signo de la carpa. Significa, cuando ustedes lo tocan, forma un ángulo en la piel. Vamos a ver la imagen acá. Esto se ve como una lesión que está subcutánea, media blanquecina, media translúcida, ¿cierto? Y que tiene un poco de eritema alrededor seguramente porque está inflamado. Se ve acá un aumento de volumen nada más, no se ve mucho más. Lo mismo aquí, con un poco de eritema, pero esto al tocarlo es de consistencia dura, pétrea. En este caso, en el párpado, como la piel es tan delgadita, vemos cómo se trasluce las piedras de calcio que están en el interior del pilomatrixoma. Los siringomas son tumores del acrosiringio de las glándulas ecrinas de los párpados. Clínicamente se manifiestan como pequeñas pápulas de color piel de más o menos 1 milímetro de diámetro. A veces son translúcidas y levemente amarillentas que se ubican preferentemente en los párpados inferiores de mujeres adolescentes y adultas, a veces en la axila, en el párpado superior, etc. y que característicamente aumentan con el sudor. Esto van a ver que generalmente las personas que los tienen todo el año, pero en la época de calor, primavera-verano, les aumentan de tamaño. Clínicamente los vamos a ver así. Son estas lesiones papulares que están en el párpado inferior, color piel, nada más, y que van a aparecer o a sobreaparecer, a resaltar con el sudor. Se llaman siringomas. El mucocele es un quiste, tal como dice su nombre, es un quiste rosado translúcido de pequeño tamaño, generalmente son menores a 1 centímetro, que están preferentemente en la mucosa del labio inferior, secundario a traumatismos. Por ejemplo, una mordedura. Ustedes se muerden el labio, están comiendo, se muerden el labio, puede que les salga después un mucocele. Esto se debe a la deformación de los conductos excretores de las glándulas salivales accesorias o menores. Es más común en niños y adolescentes y la frecuencia es la misma por sexo. Vemos acá esta lesión que se llama mucocele, una lesión quística que está ubicada en la mucosa interna del labio inferior. Puede estar en otras áreas también, pero esta es la zona más frecuente. Cuando ustedes abren este quiste, porque se opera, lo abren, adentro tiene una saliva, básicamente, es como un gel, es saliva gelatinosa. Bueno, la hiperplasia sebácea es otro tumor que es muy frecuente, se manifiesta clínicamente como pápulas blanco-amarillentas de 2 a 9 milímetros de diámetro, generalmente múltiples, blandas, bien definidas con una umbilicación central que se detecta a la clínica y que aparece obviamente en las zonas seborreicas como frente y mejillas.
Provienen de las glándulas sebáceas, son de causa desconocida y son muy comunes en adultos y adulto mayor, por lo que se puede asociar también a fotoenvejecimiento. El principal diagnóstico diferencial, porque se parece mucho clínicamente, es el carcinoma vasocelular. Vemos ahora clínicamente cómo se ve en esta lesión, que es una piel, esto en la frente, muy grasosa, muy brillante, y vemos acá esta lesión papular, ¿cierto? Acá vemos otra, una lesión papular umbilicada. ¿Se fijan que tiene acá un ombliguito? Ahí es una pápula umbilicada y que tiene un color brillante, ¿vale? Esto es el diagnóstico, esto es una queratosis, perdón, una hiperplasia sebácea, y que el principal diagnóstico diferencial es el carcinoma vasocelular. En la otra imagen, bueno, se quedan estas cosas aquí, ¿eh? En la otra imagen vamos a ver lo mismo. Se fijan que son estas pápulas rosadas, brillantes, umbilicadas. Mira, acá está la umbilicación central, acá está la umbilicación central, ahí está la umbilicación central, aquí está, y que son de color piel, brillantes y múltiples. Que el principal diagnóstico diferencial que deben pensar ustedes es el carcinoma vasocelular. ¿Qué nos despista el carcinoma vasocelular? Uno, que son múltiples. El carcinoma vasocelular en general no es múltiple. Puede serlo, claramente, pero en general no. Salvo que haya alguna enfermedad de base, por ejemplo el síndrome de Gorlin, o que haya mucho fotodaño. Pero una persona que tenga 5 o 6 vasos celulares en la frente es poco frecuente y tiene otras características, ya verán. A la dermatoscopia, es que es muy útil para poder hacer el diagnóstico diferencial, vamos a notar básicamente dos cosas que son muy importantes. Primero que todo, veremos que tiene estos quistes amarillentos en su interior, ¿vale? Y otra cosa que veremos muy importante es la característica de los vasos. Si ustedes se fijan, los vasos se ven claramente, están bien enfocados, pero son vasos regulares que siempre están en la periferia, y que generalmente no atraviesan el centro. Llegan hasta acá, ahí, pero el centro generalmente lo respetan. O sea, un vaso no traspasa el centro. Y los vasos tampoco son irregulares, son vasos muy regulares, muy bonitos, muy bien posicionados. Lo mismo acá, si ustedes se fijan, tenemos lo que habíamos dicho anteriormente, los quistes, que son las bolitas de sebo, y vemos los vasos que están bien enfocados, pero que siempre están muy regulares, muy ordenaditos, siempre en la periferia, generalmente en el centro no llegan, y si es que llegasen a aparecer, llegan hasta acá, pero no atraviesan el centro. El nevo azul es un nevo, es un tumor, un amartoma, una concentración de melanocitos que están intensamente pigmentados, pero característicamente, están en la profundidad de la dermis. Por eso, por un efecto que se llama efecto Tyndall, que es un efecto óptico, van a aparecer de un color azulado. No todos los nevos azules son azules, valga la redundancia, pueden ser grises o negros según la profundidad en la dermis en las que se ubiquen. Están preferentemente ubicados en las distales extremidades superiores e inferiores y generalmente son pequeños de pocos milímetros de diámetro, pero pueden alcanzar en raros casos hasta 2 centímetros. Habitualmente son simétricos y regulares. Y a la dermatoscopia, bueno, clínicamente primero vemos esta lesión regular de un color azul, brillante. Lo vemos acá también, nevo azul. Y a la dermatoscopia veremos una lesión azul, ¿vale? O sea, no veremos nada, veremos una estructura pigmentada homogénea. Entonces no tiene ninguna cosa especial. El nevo de Ota y el nevo de Ito, más que un tumor en verdad es un amartoma de melanocitos dérmicos que se manifiestan como una placa azul grisácea de cara, el nevo de Ota, en sitio de la rama oftálmica y maxilar del trigémino, que generalmente es congénita y puede ser unilateral o bilateral, más frecuentemente unilateral, y compromete mucosa ocular y oral. Mientras que el nevo de Ito es lo mismo, pero va a aparecer generalmente en el hombro, en la zona de la región escapular. Estos se presentan en mayor frecuencia en los asiáticos y en personas de fototipo oscuro. Una mnemotecnia muy sencilla y muy graciosa para aprenderse estos nevos, que a mí también me costó, debo asumirlo, es el nevo de Ota y nevo de Ito, es Ota cabezota, Ito hombrito. Si ustedes se acuerdan del cabezota, sabrán que el nevo de Ota está en la cara, mientras que el hombrito, el nevo de Ito, está en el hombro.
Vemos acá el nevo de Ota, que es una mácula azul-gris en la zona del párpado. Ustedes se fijan aquí, ¿vale? Acá hay otra, hasta acá, mira, sigue aquí. Y en la zona de la esclera también. O sea, esto es un nevo de Ota. Lo mismo aquí. Acá tiene la pigmentación. Y este ya, déjenme borrar esta cosa que... ahí. Y esto ya es un nevo de Ito. Es una concentración de melanocitos dérmicos que por la profundidad que adoptan van a tener este color. El nevo de Becker es una gran placa pigmentaria y pilosa unilateral generalmente en el hombro y la región escapular de varones jóvenes que generalmente se manifiesta después de una quemadura solar, pero solamente tiene un problema estético. En general no produce malignidad ni nada, pero sí es bastante feito porque es una placa de gran tamaño y peluda. Como veremos, miren, esto después de una quemadura solar puede aparecer esta lesión macular pigmentada de aspecto reticular con una gran cantidad de pelos. Esto se llama nevo de Becker. Y como tratamiento lo que se puede hacer es básicamente depilación y algún tipo de láser para ir aclarando un poco el color. Los nevos displásicos son nevos comunes y corrientes, pero que tienen ciertas características. Generalmente se asocian a un cuadro familiar de múltiples o docenas de centenares de lesiones névicas. Hay personas que tienen 50, 100, 200, 300 nevos y esto va aumentando el riesgo de melanoma. Son lesiones planas con menos de 1 centímetro de diámetro, ovaladas, irregulares, con múltiples colores, múltiples formas, que generalmente requiere, y es lo que se preconiza actualmente, un control seriado mediante dermatoscopia digital. Estos pacientes son los que más se benefician de los controles de dermatoscopia digital y es por esto que se han detectado, actualmente se detectan lesiones de melanoma, melanoma en etapas muy precoces. Vemos acá, si es que aparece, sí, vemos acá lesiones, múltiples nevos. Esta persona tiene muchos nevos en la espalda. Perdón. Acá vemos cómo se pueden ver los nevos atípicos, los nevos, displásicos, múltiples formas. Este de acá está muy regularcito. Este de acá casi múltiples colores. El borde no se alcanza a definir. Acá tiene varios colores. Más que nada en estos casos, en estos pacientes que tienen múltiples nevos, que pueden tener 50, 100 o 200 nevos, más que el aspecto de los nevos individuales per se, importa la comparación entre ellos. Esto nosotros le llamamos el signo del patito feo en dermatología. Cuando tú tienes 100 lunares y los 100 lunares son todos feos, es poco probable que los 100 sean malos. Pero si tú tienes 100 feos y hay uno que es más feo entre esos 100, o que tiene un aspecto que adopta un patrón distinto de los demás, eso mediante el patito feo ya deberíamos quitarlo para hacerle un estudio anatomopatológico. Los nevos de Spitz, el nevo de Spitz es un tumor muy frecuente, sobre todo en los niños. Es un nevo compuesto en los menores de 12 años, que tiene múltiples formas de presentación. Puede ser plano, puede ser levantado, nodular, pigmentado. Habitualmente la forma más frecuente es una pápula o nódulo tumoral solitario, firme, redondeado, sin pelos, de superficie lisa y de color rojo o marrón rojizo. Y cuando este se presenta como pigmentado, generalmente en la zona de los miembros, ya lo llamaremos nevo de Reed. Una característica principal de este tumor es que tiene un crecimiento rápido, en 3 a 6 meses, y el diagnóstico diferencial principal es el melanoma, que lo vamos a pensar o sospechar cuando este tipo de lesión de rápido crecimiento y con estas características se presenta en mayores de 12 años. Generalmente en menores de 12 años es poco frecuente, pero no imposible, por lo tanto igual se debe quitar. Vemos acá algún aspecto del nevo de Spitz característico, esta lesión nodular, roja, de rápido crecimiento que aparece generalmente en la cara en los niños menores de 12 años. Cuando ustedes vean esto, una lesión de rápido crecimiento, piensen siempre en un nevo de Spitz. Acá vemos la imagen clínica característica del nevo de Spitz y que este nevo de Spitz tiende a involucionar en un plazo de 6 a 10 meses, tiende a involucionar hasta desaparecer. Vemos acá en la letra E, ya está pigmentado, ¿vale? Y un niño acá en la H que tiene múltiples nevos de Spitz. A la dermatoscopia tenemos una imagen acá del nevo de Spitz a la izquierda y un nevo de Reed a la derecha.
Ambos tienen características muy puntuales. El Nevo-Spitz lo veremos como una lesión rosada, nodular, con múltiples vasos en glomérulo. Veremos estos vasitos en glomérulo y que tiene un aspecto bien sencillo, no se ve nada malo. Acá vemos en el Nevo de Reed este patrón pigmentado homogéneo. Ustedes ven el color acá, se ve homogéneo, no se distingue ningún tipo de estructura. Y lo característico son estos pseudópodos que aparecen en la periferia, que son con patitas. Se fijan que el lunar tiene como patitas, y este se llama patrón en estallido de estrellas. Y es muy característico de los tumores spitzoides, o sea, del Nevo de Spitz, Nevo de Spitz-Reed. Y cuando lo vemos, este patrón, en un niño menor de 12 años, no nos preocupamos y decimos que esto es un Nevo de Reed o Nevo de Spitz pigmentado. Sin embargo, si este mismo patrón lo observamos en una persona mayor de 12 años, nos preocuparemos y pensaremos directamente en un melanoma. Vemos acá lo mismo. Este es el lunar clínico, la lesión clínica, pero la dermatoscopia vemos que es un patrón globular con múltiples glóbulos de gran tamaño que en el centro tiene un gran blotch central que no se distingue estructura, pero en la periferia se ven diferentes glóbulos y que más en la periferia veremos estos glóbulos que forman verdaderas patitas o pseudópodos que contemplan este patrón en estallido de estrellas, ¿vale? Y esto es un Nevo de Reed o Nevo de Spitz pigmentado. Entonces, si es un menor de 12 años, pienso en un Nevo de Reed. Si es un mayor de 12 años, directamente pienso en un melanoma. Hablaremos de los tumores también del tejido vascular, dentro de los cuales veremos neoplasias verdaderas como los hemangiomas, ya sean capilares, cavernosos, mixtos, los angiomas rubí, linfangiomas o mixtos, y las malformaciones vasculares como el Nevius flammeus, el síndrome Sturge-Weber, que ya serán otras cosas. Acá no solamente los mencionaremos porque en verdad basta con que lo sepan reconocer. Veremos acá estos angiomas que son angiomas rubí, son lesiones muy frecuentes, son neoformaciones, sobre todo en las personas adultas, se verán en zonas de fotodaño y son uno de los signos de fotodaño. Vemos a este niño, este bebé con un importante hemangioma en la cara. Esto se llama hemangioma, antiguamente se denominaba hemangioma infantil, ahora se llama solamente hemangioma y como ven tiene un color rojo bien intenso que nos habla que es superficial. En cambio, este chico de acá, este niño tiene un hemangioma importante de gran tamaño que tiene un color rojo muy suave y un color azulado que nos habla que es profundo. Esto junto con el aumento de volumen que tiene nos habla de que es un hemangioma importante de gran tamaño, muy profundo y que puede incluso comprometer la articulación. En estos casos puede producirse el síndrome de Klippel-Trenaunay, que es captura de plaquetas en los hemangiomas de gran tamaño y eso puede producir una coagulopatía en el niño. Acá vemos también un hemangioma importante, un color rojo intenso en la zona del labio inferior que llega hasta el cuello. Estos hemangiomas tienen un comportamiento bien característico que es aparecen al nacimiento o un poco después del nacimiento y tienden a crecer, sobre todo el primer año, aumentar de tamaño y de volumen, para luego tener una etapa estacionaria donde mantienen su tamaño y luego empiezan a degenerar para alrededor de los 4 o 7 años desaparecer en el 90% de los casos. Los hemangiomas en general no se tratan, salvo que comprometan algún tejido y algún lugar donde dificulten el desarrollo del niño, por ejemplo, la nariz, los ojos, la boca, los genitales, etc., las manos, o que presenten algún tipo de problema, por ejemplo, el síndrome de Klippel-Trenaunay. Antiguamente, déjenme darle un tip, déjenme adelantar primero la diapo. Bueno, acá tenemos una imagen importante también. En estos casos, claramente este niño se va a tratar. Este es un hemangioma de gran tamaño que compromete toda la cara, la mitad de la cara, el labio, la nariz. Así que este necesita tratamiento sí o sí. Bueno, antes de hablarle de la dermatoscopia de las lesiones vasculares, les contaré que clásicamente los hemangiomas, de hecho hasta el año 2007, los hemangiomas no tenían tratamiento específico. Se trataban con corticoides, con altas dosis de corticoides que traían también una gran cantidad de efectos colaterales en los niños, diabetes, defecto en el crecimiento, osteopatías. Se trataban con tratamientos destructivos, por ejemplo, nitrógeno líquido, nieve carbónica,
cirugía, inyección de productos químicos, etc. Y eran muy tóxicos, muy desfigurantes y que tampoco tenían un resultado muy bueno. En el año 2007 se descubrió por casualidad que los beta bloqueadores, principalmente el propranolol, tenía un efecto importante en la reducción de los hemangiomas. En ese momento se inició un estudio aleatorizado, randomizado, etc. Y se determinó que el propranolol es el mejor tratamiento para los hemangiomas y es el tratamiento que se utiliza en la actualidad. Todos los tratamientos que se usaban antiguamente quedaron en el pasado. Así que ahora el tratamiento de primera línea para los hemangiomas son los beta bloqueadores, entre ellos el propranolol, cuando se da un tratamiento oral en casos puntuales como los que ya les describí anteriormente, y se puede usar también tópico, el timolol tópico, se utiliza en los hemangiomas que son de menor tamaño o que no son tan severos y que se pueden tratar con un medicamento tópico. ¿Cuál es el problema de estos tratamientos? El tópico, es que puede producir ulceración del hemangioma produciendo sangrado. Bueno, ahora yendo a la dermatoscopia de las lesiones vasculares, vamos a ver esta lesión redondeada, bien definida, que tiene estas verdaderas lagunas vasculares, delimitadas por estos septos fibrosos blancos, ¿vale? Y esto es característico de las lesiones vasculares. Lo mismo acá. Vemos esta lesión vascular que tiene múltiples lagunas, ¿cierto? Delimitada por estos septos blancos, ¿vale? O sea, sencillo. Los fibromas, dentro de los fibromas vamos a ver dos que son los principales: el dermatofibroma, que es una lesión nodular de hasta 1 centímetro de diámetro, dura, plana, y que presenta en la clínica el signo de la pastilla y del ojal. Cuando ustedes lo tocan, van a sentir una pelotita dentro, que eso se llama signo de la pastilla. Y del ojal, que cuando ustedes lo presionan, ya veremos una imagen, se forma un ojal, un hoyito en la lesión. Y el acrocordón, que es muy frecuente, fibroma blando también se llama, también conocido vulgarmente como tetilla o lunar de carne, que aparecen en el cuello, es una tumoración filiforme, pediculada, que aparece generalmente en el cuello, en los pliegues, sobre todo en las personas obesas. Y bueno, lo veremos acá. Acá tenemos este acrocordón muy pequeñito. Tenemos acá un acrocordón gigante que se llama molusco péndulo, tiene una denominación aparte cuando son de gran tamaño. Acá vemos lo típico, es una persona obesa en un pliegue con esta zona de acantosis nigricans que vemos acá, ¿cierto? Acantosis nigricans, sobre la cual asientan estas múltiples lesiones pediculadas, color piel, algunas pigmentadas, que se llaman acrocordones. Lo mismo acá, acrocordones, chicos, no olvidar, no se llaman tetillas. Lo mismo aquí. Y acá vemos esta cosa que es distinta, que es una lesión nodular. Si ustedes se fijan, una lesión nodular, hemisférica, de un aspecto fibroso. Al tocarla va a ser duro y van a sentir el signo de la pastilla. Y acá vemos cómo esta persona lo están tocando, tiene una zona pigmentada encima y a la palpación vamos a sentir una pelotita que es el signo de la pastilla, y al presionarlo de esta manera verán cómo se hunde esta zona de aquí, se vuelve cóncava, formando el signo del ojal. A la dermatoscopia, esto es característico del dermatofibroma, veremos un gran blotch o una mancha blanca acrómica central y alrededor una red de pigmento, ¿vale? Esto es clarito, es típico del dermatofibroma. Los lipomas son tumores subcutáneos redondeados, blandos, únicos o múltiples que pueden alcanzar un tamaño variable y pueden ser asintomáticos o no. Generalmente son asintomáticos, pero pueden presentar sintomatología cuando se traumatizan. Se ubican preferencia en el tronco, en los hombros y en la región de la nuca, y pueden, si son múltiples, pueden deberse a una lipomatosis benigna simétrica o múltiple familiar. Clínicamente los vamos a ver como un bulto, una lesión, una tumoración en cualquier zona del cuerpo, que siempre hay que diferenciar clínicamente y ecográficamente en algunas ocasiones de un quiste epidérmico, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ir a ver en un paciente que tiene una lesión, un abultamiento? Lo vamos a tocar, vamos a ver si tiene qué tipo de consistencia tiene, y vamos a ir dirigidamente a buscar el comedón central. ¿Se acuerdan del quiste? Si la persona no tiene el comedón central, vamos a pensar más en un lipoma. Pero que el hecho que no tenga el comedón central o que no se visualice, no descarta que no sea un quiste. En los casos que tengan dudas,
se puede solicitar una ecografía de partes blandas. Me ha pasado a mí muchas veces que he operado con el diagnóstico de lipoma y me aparece un quiste, u otra operado con el diagnóstico de quiste y me aparece un lipoma. A veces clínicamente no es tan fácil de definir. Lo mismo acá. Vemos una pelotita, un aumento de volumen que está bajo la piel y que al tocarlo es móvil, consistencia blanda, gomosa. Los tumores del sistema nervioso periférico, los más conocidos, son procedentes de la vaina, de Schwann y de las cubiertas, y vamos a ver, los más frecuentes son los neurofibromas, que lo vamos a encontrar en una enfermedad que se llama neurofibromatosis tipo 1 o enfermedad de von Recklinghausen, que es una genodermatosis que presenta múltiples tumores que son redondeados, blandos y depresibles. Acá tenemos una mujer con un típica, pero es muy grave, ¿cierto? Una neurofibromatosis de von Recklinghausen, donde vemos los dos tipos de neurofibromas, que son los neurofibromas clásicos, que son estas bolitas que tiene acá en la cara, en todas partes, y este neurofibroma plexiforme, que son horribles, son de gran tamaño y son muy desfigurantes. Bueno, ahora ya basta ya de tumores benignos y hablaremos ahora del cáncer de piel no melanoma y de los tumores más frecuentes en esta clasificación. Bueno, para considerar la piel tiene una rápida multiplicación de sobre todo las células epidérmicas, lo que hace que sea susceptible a tumores, a mutaciones genéticas, la exposición en la piel a numerosos carcinogénicos, como ya habíamos hablado anteriormente, tanto físicos como químicos, entre los más importantes. Bueno, el cáncer de piel no melanoma, los principales son el carcinoma vasocelular y el carcinoma escamoso o carcinoma espinocelular. Hay muchos más, entre ellos el merkeloma, el fibrosantoma, el sarcoma, etcétera. Muchos tumores. Cada tejido de la piel puede tener un tumor maligno. Veremos solamente estos que son los más frecuentes. Representan en total el 33% de los tumores malignos. Se relacionan con hidroarsenicismo crónico, exposición solar, sobre todo las más frecuentes. En la región nuestra, en la segunda región, tenemos los dos. Generalmente es un poco más frecuente en hombres que en mujeres y la letalidad es muy baja comparado con el melanoma. Sin embargo, depende del tipo de tumor. Por ejemplo, el merkeloma es un tumor muy agresivo y que tiene una tasa de mortalidad mayor que el melanoma. Hay lesiones que son premalignas o se consideran carcinomas in situ, como la queratosis actínica, que es debida al sol, la queilitis actínica también, que es la versión de queratosis actínica pero en la mucosa labial, la enfermedad de Bowen, que es un carcinoma espinocelular in situ, sobre todo en las áreas, en las personas que están afectadas por hidroarsenicismo crónico, y la eritroplasia de Queyrat, que es la versión del Bowen pero en la mucosa. Una cosa característica y llamativa de la enfermedad de Bowen y la eritroplasia de Queyrat que son muy frecuentes en la región de Antofagasta. Sin embargo, en el resto de Chile y en el mundo, estas lesiones se ven de manera excepcional. Cuando ustedes ven, por ejemplo, si están en Santiago o están en otra parte, en otro país, verán una enfermedad de Bowen y verán que generalmente los operan, los estudian y es una lesión. En Antofagasta tenemos pacientes que tienen hasta 30 lesiones de Bowen por persona. Bueno, acá vemos una persona que tiene una zona del cuero cabelludo muy fotodañada, se observa un eritema. Voy a poner la cosita aquí, acá está. Se observa eritema, estas lesiones escamosas sobre una base eritematosa, amarillenta, con una escama bien grande. Lo mismo acá. Y estas son queratosis actínicas. Muchas queratosis actínicas hipertróficas porque son de gran tamaño y están con la escama bien gruesa. Acá vemos una lesión de Bowen, que vemos una placa, ¿cierto? Levemente pigmentada, muy roja, con esta escama amarillenta café. Es una lesión, una placa de Bowen. Acá vemos una placa de eritroplasia de Queyrat, que es el diagnóstico principal diferencial de la balanitis plasmocitaria de Sohn. Cuando vean una lesión roja así en el pene, piensen siempre en un Queyrat, derívelo al dermatólogo porque el dermatólogo será el encargado de definir y de determinar si se trata de una eritroplasia de Queyrat, que es un cáncer de piel que hay que tratarlo, o se trata de una balanitis plasmocitaria de Sohn, que también es una enfermedad inflamatoria infiltrante.
Bueno, el carcinoma espinocelular o carcinoma escamoso es un tumor maligno derivado de las células espinosas que afecta tanto piel como mucosas, a diferencia del carcinoma vasocelular que solo afecta piel. Se debe básicamente a fotodaño e hidrocarcinosismo crónico y tiene diferentes tipos. Según el origen puede ser de novo, o sea, originarse desde piel sana, o originarse secundario a queratosis actínica, queratosis arsenicales, quemaduras, úlceras crónicas o dermatosis crónicas. Generalmente cuando viene de estas lesiones precedentes suele tener un mejor pronóstico. Y el pronóstico va a variar de diferentes cosas. Primero, si es una lesión precursora preexistente, generalmente tiene baja agresividad. Si tenemos un carcinoma espinocelular derivado, por ejemplo, de una queratosis actínica, tendremos que es un carcinoma espinoso bien diferenciado, por lo tanto, tendrá mejor pronóstico. También depende del tamaño. Cuando es un tumor mayor de 6 milímetros en un área de alto riesgo o de 2 centímetros en un área de bajo riesgo, se considera ya un tumor de alto riesgo. Eso depende mucho del tamaño, también de la diferenciación. Vemos que los carcinomas espinocelulares pueden ser bien diferenciados, moderadamente diferenciados o mal diferenciados. Mientras menor diferenciación tengan, peor pronóstico van a tener. Localización. Generalmente la zona de peor pronóstico para el carcinoma espinocelular son los labios, la sien y la oreja. ¿Vale? O sea, toda la zona preauricular, la zona auricular, la zona de la sien y la zona del labio son las zonas de peor pronóstico para el carcinoma espinocelular, son de difícil tratamiento y alta tasa de infiltración linfática y probable metástasis. Bueno, el grosor, lógicamente, a mayor grosor, mayor profundidad, mayor riesgo de metástasis. Y las metástasis van a ser principalmente linfáticas y en un menor porcentaje sanguíneas. Este carcinoma espinocelular da metástasis. Es muy importante por eso también palpar los ganglios linfáticos que se encuentran aledaños al sitio de afectación. No así el carcinoma vasocelular, que da metástasis en el menos del 1% de los casos. Vemos acá una lesión de alto riesgo, que es una lesión que tiene, si ustedes se fijan, más de 2 centímetros. Es una lesión indiferenciada porque no vemos que tiene queratina. Clínicamente se ve como indiferenciada. Está ubicada en la zona preauricular. Claramente tiene infiltración de la zona. Debe haber infiltrado incluso hasta la parótida. Y probablemente tenga metástasis. Este es un carcinoma espinocelular de altísimo riesgo. Acá vemos una lesión también, un carcinoma espinocelular que asienta sobre un labio fotodañado. Si ustedes se fijan, este labio ya venía con daño. Fíjense que tiene acá una queilitis actínica. Acá arriba se ve que el labio también está adelgazado, tiene múltiples colores. Entonces son labios que están fotodañados, tienen queilitis actínica sobre la cual se asienta esta lesión nodular, ulcerada, con este aspecto, con estas costras acá de queratina, que esto no es más que un carcinoma espinocelular del labio inferior. También es una lesión de alto riesgo. Vemos acá esta lesión nodular en la zona del canto interno del ojo, con esta costra de queratina en el medio, que es un carcinoma espinocelular. Se ve, si tiene queratina y tiene un centro como un volcán, si ustedes se fijan con un volcancito, este puede ser de buen pronóstico porque parece un tipo queratoacantoma. Es un carcinoma espinocelular queratoacantoma-like. Y esta lesión de acá, vemos que es una lesión papular, nodular, que tiene un borde bien definido y tiene esta costra de queratina en el centro. Esto también es un carcinoma espinocelular, probablemente de buen pronóstico. A la dermatoscopia vamos a ver estas lesiones que generalmente no tienen pigmento. Siempre se habla en dermatoscopia de que el carcinoma espinocelular es un tumor blanco y rosado. Veremos siempre blanco y veremos estos vasos. Característicamente se describe que el carcinoma espinocelular tiene dos tipos de vasos. Estos vasos que son glomerulares, y este vaso que está acá, que es en horquilla. Si ustedes se fijan en este vaso, en horquilla. Tenemos glomerulares, ¿cierto? Y en horquilla, a ver si encuentro otro por acá. Bueno, acá el único en horquilla que veo. Acá capaz que hay otro en horquilla. Acá hay otro en horquilla. ¿Ven? Vasos glomerulares y en horquilla. Acá vemos una lesión que está muy escamosa, que tiene toda esta zona que no es yo creo que no es de pigmento, puede ser un pigmento porque está a lo mejor en colisión con algún nevo. Y vemos esta zona aquí bien definida, bien delimitada, que tiene estos vasos radiales. Y acá tiene un vaso en glomérulo.
y tiene esta costra grande central que es un carcinoma espinocelular. El tratamiento del carcinoma vasocelular es más complejo, es muy complejo, en verdad más complejo que el del vaso celular. Va a depender de muchos factores, entre ellos, bueno, del grado de agresividad del tumor, de la localización, del tamaño, de la profundidad, de la localización, si tiene o no adenopatías palpables o adenopatías detectables con imágenes, por ejemplo. Vamos a poner el caso de un paciente que tenga una lesión precursora, un espinocelular in situ, se puede tratar perfectamente con crioterapia o con quimioterapia tópica, podría ser por ejemplo con 5-fluoracilo o con imiquimod. Y en los casos más complicados, por ejemplo la señora de la mano, va a requerir, ¿cierto?, un estudio de diseminación que no tenga compromiso de ganglios linfáticos, locales o a distancia. Y en el caso que la paciente esté limpia, que no tenga metástasis, se puede hacer un tratamiento quirúrgico local, o sea, como a la señora, que le quitamos el tumor. Este tratamiento quirúrgico puede ser con la cirugía convencional o con control de márgenes. En este caso, a diferencia del carcinoma vasocelular, la cirugía micrográfica, como veremos más adelante, no tiene tan buen rendimiento, tiene un rendimiento inferior. Sin embargo, en la cirugía de slow motion, la cirugía de lento, tiene un buen resultado. ¿Qué es lo que se hizo con esta persona? Con esta señora se le quitó el tumor completo y la profundidad, que es donde tenía más contacto, en la profundidad donde se ve el tumor más infiltrante, se hizo un análisis micrográfico. Al final resultó negativo y la persona ya está en vías de curación. Con los casos más avanzados o recurrentes vamos a pensar también en radioterapia y en inmunoterapia en algunos casos ya con medicamentos más avanzados con blancos moleculares. El carcinoma vasocelular es el cáncer más común en los humanos. Este cáncer es más frecuente que cualquier otro, que ustedes le pueden haber dicho, más frecuente que el cáncer gástrico, que el cáncer de vejiga, que el cáncer testicular, que cualquier otro. El carcinoma vasocelular es el cáncer más frecuente en los humanos. Es un tumor derivado generalmente del germen epitelial primario. Se habla de que puede tener origen de las células basales, en las células foliculares, en las células pluripotenciales de la capa basal. O sea, se piensa que puede venir de varios lados, de varios orígenes, y esto se le atribuye porque puede tener diferentes características clínicas. Generalmente tiene una baja agresividad, sin embargo, hay algunas variedades, unas variantes que son el micronodular, por ejemplo, y el morfeiforme, que son altamente agresivos y tienen un crecimiento lento, no todos, pero rara vez, eso sí, rara vez producen metástasis. Característicamente este tumor no produce metástasis, pero sí tiene una importante infiltración y agresividad local, lo que significa que va destruyendo estructuras. Por ejemplo, si usted tiene un carcinoma vasocelular micronodular en la nariz, si usted no se lo trata, le comerá toda la nariz, va a perder la nariz. Y ese carcinoma vasocelular puede ir infiltrando la mucosa, por ejemplo, hasta los senos maxilares y afectar también los senos maxilares. En el caso que tenga el tumor, por ejemplo, en el párpado, puede afectar el párpado, la órbita, la lacrimal, etc. Todo lo que esté en estructuras relacionadas y aledañas se pueden afectar por el carcinoma vasocelular. O sea, es un tumor que no, si bien no da metástasis, tiene una alta tasa de agresividad local. Y también está asociado frecuentemente al ultravioleta y arsénico, pero también puede estar asociado a síndromes genéticos, dentro de los cuales el más importante es el síndrome de vasocelular nevoide o síndrome de Gorlin-Goltz, que es una alteración genética del gen Sonic Hedgehog, del gen Patch, y que produce estos tumores. Tiene otras características clínicas, que le interesa lo puede buscar, va a encontrar que tiene estos quistes odontogénicos, alteraciones en lados del cerebro, pits palmares, etc. Tiene otras características vasocelulares desde la adolescencia, desde la infancia, múltiples en la cara. Tiene otras características clínicas, pero básicamente pensar que una persona que tiene muchos vasos celulares, sobre todo a una edad temprana, pensar que puede tener un síndrome genético asociado, principalmente este que se llama síndrome de Gorlin-Goltz. Tal como ya les había adelantado, este tumor es el más frecuente de todos los tumores y también es el más frecuente de los cánceres de piel. En Estados Unidos aproximadamente se presentan 1.200.000 casos de cáncer de piel al año, de los cuales 80% son carcinomas vasocelulares. Esto es para que ustedes vean la importancia epidemiológica que tiene este tumor. En nuestra región, recientemente, estaba haciendo un estudio que está por publicarse todavía, ordenado por Flaxo, que comparó
prevalencia del carcinoma vasocelular en diferentes hospitales que son comparables entre sí por su población objetivo. Se comparó el Hospital Regional de Antofagasta, 2 hospitales de Santiago, entre ellos el San Juan de Dios, y un hospital de Temuco. Y este estudio está mostrando que la prevalencia de cáncer de piel no melanoma, principalmente vasocelular, en Antofagasta es al menos el doble que en los otros hospitales, para que ustedes vean la importancia de este tumor. Este tumorcito puede ser único, normalmente cuando la causa es actínica, pero también cuando se asocia a otros factores, por ejemplo, hipersensitismo crónico, fotodaño crónico o otros síndromes como síndromes genéticos como el Gorlin-Goltz, pueden ser múltiples. Acá en Antofagasta es muy frecuente ver múltiples carcinomas vasocelulares en el rostro y en el cuero cabelludo. Estos vasocelulares acá en el norte tienden a ser mucho más agresivos, recurrentes, sobre todo cuando están mal operados. Un dato importante para el diagnóstico es el brillo perlado, sobre todo para el diagnóstico clínico cuando no tenemos dermatoscopio. Ustedes pueden ver cómo se ve el brillo perlado en esta imagen, por ejemplo. Voy a tratar de delinearla. Se ve el brillo perlado en esta imagen, claramente, el brillo perlado acá, y el brillo perlado en estas tipos de lesiones, en esta lesión un poco más grande, los van a ver en la periferia. Por ejemplo, aquí. Se ve claramente el brillo perlado, acá también. Eso es muy importante para el diagnóstico cuando ustedes no cuentan con dermatoscopio. El carcinoma vasocelular, bueno, vamos a ver varias formas clínicas, entre ellas veremos la nodular, la ulcerado, infiltrante, morfeiforme, superficial, pigmentado, el pincus, que es muy poco frecuente, se ubica generalmente en la zona de la espalda, en la zona de los glúteos. Yo no he visto ninguno en los años que llevo dermatólogo. En esta diapositiva podemos ver diferentes tipos de vasos celulares, todos ubicados en diferentes lugares, todos en la cara, ¿sí? Y de diferentes características. Por ejemplo, este carcinoma vasocelular que ven acá es un carcinoma vasocelular nodular pigmentado ulcerado. Se ven ahí la región ulcerada. Ven acá ustedes en la periferia el brillo perlado. Y este, claro, sería un vasocelular que está ubicado en una área de alto riesgo, pero que clínicamente, por su variedad, ¿cierto?, histopatológica, sería un carcinoma de bajo riesgo. En verdad, el mayor riesgo de este tumor sería la recurrencia, cuando es operado con un margen insuficiente, tanto en la parte lateral como en profundo. Acá vemos otro carcinoma vasocelular que tiene un aspecto distinto. Si ustedes se fijan, es una lesión atrófica, de aspecto atrófico, de aspecto cicatrizal, que tiene en su parte superior una parte perlada rosada. Esto, por si acaso, aquí es el punto de la sutura de la biopsia. Este sería un carcinoma vasocelular de alto riesgo por 2 razones: por su localización, por su tamaño, por 3 razones: localización, tamaño y el aparente subtipo histológico, que nos desliza que pudiese ser un vasocelular morfeiforme o infiltrante por el aspecto clínico que tiene. Entonces, este paciente, la primera indicación va a ser la cirugía micrográfica, sin ninguna duda. Acá vemos otro tumor que tiene un aspecto muy particular. Si ustedes se fijan, tiene el brillo perlado en todas estas zonas de aquí, eritema importante, y tiene escoriación o pequeñas escoriaciones o ulceraciones pequeñas en la superficie. Este sería un carcinoma vasocelular superficial. Y por último vemos este vasocelular de gran tamaño que compromete prácticamente más de la mitad del cuero cabelludo. Ustedes se fijan, este es un paciente que operamos con cirugía de Mohs. Tiene un tumor muy grande, algunas lesiones, algunas zonas que están pigmentadas, algunas zonas en que la pigmentación como que se difumina o desaparece, y otras zonas ya de aspecto francamente cicatrizal, donde el tumor ha infiltrado a tal nivel que ya la piel cicatrizó sobre él. Bueno, a la dermatoscopia, que es lo más importante para poder hacer el diagnóstico como corresponde, vamos a ver diferentes cosas. Vamos a ver los vasos primero, que están definidos. Para la dermatoscopia vamos a ver vasos múltiples, bien enfocados y que tienen esta característica, que son arboriformes, ¿vale? Que van formando ramitas. O sea, se llaman vasos arboriformes o telangiectasias arboriformes. Veremos estas zonas blancas y veremos ulceración. Esta es la parte de los vasos. Ahora, en la parte que no de los vasos veremos 3 cosas que son características. Las hojas de arce, que son zonas de hojas de arce o leaf-like areas. Veremos también estas zonas que son las ruedas de carro. Y veremos también los nidos ovoides azul-gris y los glóbulos azul-gris, ¿vale? O sea, estas lesiones características
estas imágenes características las veremos en los vasos celulares. No todas a la vez, pero una que otra y veremos, y tiene una alta tasa de especificidad, de sensibilidad y especificidad. Veremos acá, por ejemplo, en este tumor de la izquierda, vemos que tiene una lesión no melanocítica. Si ustedes se fijan, acá tiene un poco de red, pero esto está fuera de la lesión. Veremos esta lesión. Entonces, una lesión que no es melanocítica porque no tiene estructura melanocítica. Tiene estos glóbulos, acá estos nidos ovoides azul-gris, acá de gran tamaño con estos glóbulos también. Tiene estas líneas blancas y tiene estas leaf-like areas, que son tipo hojas. ¿Vale? Esto es un carcinoma vasocelular. Acá en el de la derecha vemos esta lesión que está aquí. No es una lesión melanocítica porque no vemos lesión melanocítica, pero vemos múltiples zonas con estos glóbulos azul-grises. ¿Vale? Vemos estas leaf-like areas que están aquí. Acá hay otra, acá hay otra. ¿Vale? Y esto es un carcinoma vasocelular. En este de acá se nota claramente en el de la izquierda, pero clarísimo las leaf-like areas, que son estas, miren, hojas de arce. Acá vemos la rueda de carro, otra leaf-like area, rueda de carro, ¿se fijan? Estructuras concéntricas, ahí, y leaf-like areas, y un nido azul-gris. Y en la derecha, si ustedes se fijan, no vemos ningún tipo de pigmento, pero ¿cómo nos va a ayudar a hacer el diagnóstico acá? Fíjense, acá está la lesión, y vemos estos vasos bien enfocados, de aspecto arboriforme, y se acuerdan que con la hiperplasia sebácea característicamente, fíjense que no aparecen del centro, son irregulares y atraviesan el centro de la lesión. Miren, ahí, acá, ahí. Bueno, o sea, en el caso anterior, en el caso que fuese una hiperplasia sebácea, veríamos la lesión de esta forma. Si tenemos acá, tenemos que los vasos salen aquí, ¿cierto? Veremos acá una umbilicación central, pero vasos en el centro no veremos. Y ustedes se fijan que acá hay vasos que son arboriformes y que están en el centro también. El tratamiento del carcinoma vasocelular es muy importante, es eminentemente quirúrgico y es muy importante porque ha ido cambiando con el tiempo. Las guías clínicas y las guías norteamericanas van cada vez poniendo en más importancia la cirugía micrográfica de Mohs, ya que en este momento es la primera alternativa, la primera opción terapéutica en todos los carcinomas vasocelulares de alto riesgo. El problema del Mohs es que no está disponible en todas partes y que genera un cierto tipo de resistencia, ¿cierto?, en algunos médicos, sobre todo los cirujanos, en los médicos que no conocen cómo funciona el Mohs o que no logran entenderlo, genera un poco de resistencia. También es una cirugía que es un poco más cara, ya les mostraré en qué consiste. Pero bueno, volviendo al tema, el tratamiento del carcinoma vasocelular es eminentemente quirúrgico. Dentro del tratamiento quirúrgico de los tipos de cirugía que podemos hacer está la cirugía convencional, que es la cirugía normal, la cirugía que se define con márgenes. Estamos hablando, las guías actuales hablan de márgenes amplios, no especifican a qué se refiere con amplio, 1 centímetro, 6 milímetros, 5 milímetros. Normalmente recomendamos en áreas de alto riesgo 5 o 6 milímetros, en áreas de bajo riesgo 4 milímetros aprox. ¿Desde qué margen? Esa es otra cosa importante. Porque te van a decir cirugía convencional con un margen de 6 milímetros. ¿Pero desde dónde? ¿Cierto? Desde la marcación clínica, desde la marcación dermatoscópica. Eso es muy importante también que ustedes entiendan, aprendan en verdad y entiendan que importa bastante en el tratamiento del carcinoma vasocelular de alto riesgo. No es lo mismo operar un carcinoma vasocelular de la nariz con un margen de 6 milímetros, un margen desde el borde clínico, que desde el borde dermatoscópico. Ya les mostraré por qué. La cirugía con control de márgenes es la que se está muy en boga ahora y es la que está como primera indicación en las guías internacionales. La cirugía con control de márgenes puede ser márgenes con control de márgenes inmediato, que es la cirugía de Mohs, y la cirugía con control de márgenes en diferido, que es la cirugía de slow Mohs, en el fondo del Mohs lento, que se utiliza más que nada para tumores diferentes al carcinoma vasocelular. Por ejemplo, el espinocelular, el dermatofibrosarcoma protuberans,
y otros también que se puede usar como el lentigo maligno. Cuando la cirugía no es opción, en pacientes que tienen un carcinoma vasocelular de gran tamaño, que son inoperables, vamos a optar por esta terapia diana, que de los principales exponentes son el Vismo de Hib y el Sonic de Hib, que son inhibidores del gen Sonic Hedgehog y que tienen una excelente respuesta. Lamentablemente en Chile no existen. La radioterapia también es un tratamiento en algunos casos. Eso sí, el problema es que genera un daño del área a tratar y puede generar en algunos pacientes, por ejemplo, sobre todo los que tienen Gorlin-Goltz, generar aparición de nuevas lesiones. Y la quimioterapia, muy poco frecuente, generalmente no se usa en el vaso celular, pero sí podemos utilizar la quimioterapia tópica. Quimioterapia tópica en el sentido de usar, por ejemplo, 5-fluoracilo, imiquimod, en las lesiones más superficiales sobre todo. Y no les puse aquí claramente tampoco la crioterapia. La crioterapia también se puede utilizar en las lesiones que son más superficiales, en las lesiones de pequeño tamaño o en lesiones, por ejemplo, en pacientes muy ancianos que no son candidatos a cirugía. Ya para exponerles la cirugía de Mohs, esta cirugía es de primera elección en tumores de alto riesgo, principalmente el carcinoma vasocelular. Definimos carcinomas de alto riesgo cuando tenemos una histopatología de alto riesgo, llámese morfeiforme, infiltrante, micronodular. También en localizaciones de alto riesgo, por ejemplo en zona H, periorificial, periocular, perinasal, perioral, genitales, en esas zonas necesitamos sacar el tumor o eliminar el tumor en la primera cirugía con la menor cantidad de tejido posible sano extirpado. Esa es una de las otras características de esta cirugía, que nos va a permitir ahorrar tejido. Ahorrar tejido en el sentido que vamos a sacar lo necesario, ya sea más de lo que vemos o menos de lo que vemos. Eso es importante en esta cirugía. Esta cirugía consiste en un análisis 3D. Vamos a analizar el 100% de los márgenes quirúrgicos y es la única técnica que nos permite hacerlo. Este tipo de cirugía no es lo mismo que una cirugía con control de márgenes o una cirugía 3D o una cirugía con biopsia rápida. No es lo mismo. Esto no es una cirugía con biopsia rápida, es una cirugía que permite el análisis del 100% de los márgenes por la forma en la cual se analiza el tejido. El corte del tejido es totalmente distinto. El corte del tejido en la biopsia rápida se realiza en forma perpendicular, lo que permite un análisis de aproximadamente 25%-30% de cada pieza. Mientras que con esta técnica vamos a analizar el 100% porque el corte se realiza en forma paralela. Bueno, esta cirugía muestra en tumores primarios un 3 a 4% de recurrencia del tumor versus un 12 a 15% de la cirugía convencional. Como ustedes ven, la recurrencia es muy inferior en este tipo de cirugía. ¿Cuáles son los contras? Bueno, es una cirugía que en general es cara porque requiere muchos recursos, tanto recursos tiempo, personal entrenado. No muchos médicos hacen este tipo de cirugía y está poco difundida en América Latina. Acá en Chile, por ejemplo, en centros públicos a lo más somos 4 centros que lo hacemos en todo Chile. Privados habrán unos 3 más. Y bueno, espero que de a poquito se vayan sumando más. En esta diapositiva les quiero mostrar uno de los primeros pacientes que cuando recién estábamos empezando a hacer el MOS. Clínicamente, como se ve el paciente, tenía esta lesión tumoral, ¿cierto? Que ustedes ven aquí, mal delimitada. La sacamos completita, sacamos primero el debulking, que es esto que ustedes ven aquí en el dibujo, que acá está representado en la realidad. El debulking, que es el tumor mismo, y después sacamos el lecho tumoral, que es lo que ustedes ven acá. El lecho tumoral al cual fraccionamos en todos estos tejidos, que son 14 piezas. O más, sí, son 14 piezas. Las fraccionamos en 14 piezas. O sea, cada una de estas piezas va a ser analizada en separado. Tenemos acá la pieza 1, ¿cierto? Que se va a cortar de esta forma. Tenemos la pieza 2, que se va a cortar de esta forma. La pieza 3, de esta forma. Y así cada una de estas piezas. Esta parte de acá representa la zona de la profundidad de la pieza y va a ser cortada en este sentido. O sea, paralelo a la profundidad. Y nos va a permitir analizar el 100% de los márgenes. El análisis convencional, por ejemplo, sería un corte así. Se fijan, con tipo pan de molde.
y el corte de Mohs es así. Entonces esto nos va a permitir a nosotros analizar la totalidad del margen quirúrgico. Bueno, acá como resumen tenemos en qué se trata la cirugía de Mohs. Tal como yo les explicaba, acá está la lesión visible de piel, acá vemos el compromiso real del tumor hacia abajo. Entonces lo que hacemos con la cirugía de Mohs es quitar toda esta piel, la parte visible del tumor, ¿cierto? Y después iremos quitando y quitando cada vez más hasta no encontrar nada. Entonces un cirujano o una cirugía convencional lo que haría sería quitar esto y el patólogo va a analizar esto. Entonces va a decir, ah, mira, no hay tumor acá, libre, pero quedó todo esto de tumor. ¿Vale? Entonces la cirugía micrográfica va analizando borde por borde. Acá tenemos un caso, por ejemplo, de un paciente con un carcinoma vasocelular de alto riesgo por su localización, ubicado en el labio superior, justo acá en el filtrum. Si ustedes se fijan, esta es la lesión clínica, que luego de una primera etapa de Mohs, aquí está la marcación, dio positivo en este sector de aquí y lo fuimos a extirpar. Si ustedes se fijan acá retiramos este pedacito, ¿cierto? Extra. Y ahí ya dio negativo. Eso quiere decir que el tumor fue quitado por completo. En este momento, este es el defecto final. Lo que nos permite saber, lo que nos permite hacer ahora que ya sabemos que ya no hay más tumor, es poder cerrar con toda la confianza, usar un colgajo, usar un injerto, usar la técnica que nosotros queramos para poder cerrar. Mientras que si nosotros no sabemos, ¿cierto? No tenemos la certeza de que este tumor no fue extirpado por completo, no podríamos cerrar con colgajo. Me pongo, por ejemplo, la exéresis con cirugía convencional habría sido de este tamaño, como esta que está acá, ¿cierto? Si yo hubiese cerrado este defecto con este mismo colgajo, habría quedado todo este sector positivo. Eso significa que en 2 a 5 años más el paciente hubiese vuelto con un tumor más agresivo. Esta cirugía me permite entonces reducir la recurrencia del tumor de 12 a 15% a 3 a 4% y cerrar el defecto con un colgajo. Aquí hicimos un colgajo, ¿cierto? Un colgajo tipo OT con la línea del labio. Lo mismo en el caso de esta paciente. Si ustedes se fijan, tenía un carcinoma vasocelular acá justo en la ceja, en la cola de la ceja, muy mal definido. A la dermatoscopia se ve también mal definido. La primera etapa, ¿cierto? Acá nos muestra que este es el tumor y dio positiva la primera etapa en el margen inferior. Ustedes se fijan, todo esto que retiramos extra. Todo esto no estaba en la primera etapa. Ahí dio positivo para tumor. Y el análisis de la segunda etapa ya da negativo. Este es el defecto final. Por lo que procedimos a hacer un colgajo mixto, ¿cierto? Un colgajo en isla, sacamos una isla acá de la frente y sacamos un pequeño avance de acá del costado. Y eso nos permitió cerrar de esta forma. Luego de un par de días, la paciente ya se deshinchó, bajó el edema, se retirando los puntos. Un mes después la paciente ya está mucho mejor. Ahora no tengo la foto final, pero la paciente debe estar mucho mejor. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, sacamos muy poquita piel. Si ustedes se fijan, el tumor, respetamos bastante la área anatómica. Sacamos poca piel versus la piel que hubiese sacado con la cirugía convencional. 6-7 milímetros por lado. Y lo mejor de todo es que nos permite asegurarnos o tener una certeza mucho mayor de que el tumor no va a volver. Este es otro caso más. Si ustedes se fijan, esta paciente tenía un carcinoma vasocelular de gran tamaño en la zona del mentón. Luego de una etapa de Mohs, ¿cierto? Pudimos cerrar ya con un colgajo AT. Ustedes se fijan, acá quedó el colgajo y el resultado final es bastante bueno. La paciente está contenta y con prácticamente ninguna secuela estética. Y lo mejor de todo, sin tumor. Bueno, ya para finalizar esto de la cirugía de Mohs, les quiero mostrar estas imágenes que son muy elocuentes y quiero que piensen en esto cuando les hagan clases de cáncer de piel en otras asignaturas. Yo sé que también ven cáncer de piel, por ejemplo, en cirugía plástica o cirugía cabeza y cuello, y cuando les hablen de cáncer de piel, principalmente carcinoma vasocelular, en esas asignaturas piensen en esto. Y pregunten si quieren, porque es muy interesante. Si ustedes se fijan, por ejemplo, este paciente
en la primera imagen fue, acá donde dice margen clínico, este paciente fue operado previamente de un carcinoma vasocelular en la región supraciliar derecha, como ustedes pueden ver, y llegó a la consulta con esta cicatriz, una cicatriz lineal, rosada, que la cicatriz no quedó mal, para nada, tiene un buen resultado, pero si ustedes se fijan, tiene una zona levantada en la zona central. Esa sería la delimitación clínica del tumor. Esta es una recurrencia del vaso celular, ¿cierto? Un carcinoma vasocelular recurrente. Si ustedes se fijan, esa es la recurrencia clínica del tumor. Entonces, cuando ustedes le digan en esta otra asignatura que el tumor hay que sacarlo con un margen de 5 milímetros, ¿desde dónde van a contar los 5 milímetros? ¿Desde aquí? Supongamos que esta, ¿cierto?, es la lesión clínica. Entonces yo de aquí voy a contar los 5 milímetros para acá, ¿cierto? 5 milímetros para acá, 5 milímetros para acá, 5 milímetros para acá. Y este círculo rojo grande es lo que voy a sacar, ¿ok? Bueno, resulta que si yo esta misma lesión la delimito con dermatoscopía, ya la lesión crece considerablemente y ya el tamaño es todo esto azul que ustedes ven acá. O sea, el tumor clínico es prácticamente es un tercio o un cuarto del tumor dermatoscópico. Entonces, la delimitación clínica es inservible al lado de la dermatoscópica. Si ustedes se fijan, ya el tumor dermatoscópico es más grande. Entonces, de aquí yo si después hago la cirugía convencional con margen dermatoscópico, es más eficiente que hacer la cirugía con margen amplio o la cirugía convencional con un margen clínico. Pero resulta que si yo este mismo tumor lo llevo a la cirugía micrográfica, ¿cierto? El margen micrográfico 1 es este. ¿Qué quiere decir esto? Que este era el tumor cuando lo hicimos con margen micrográfico y dio positivo. Y este es el tamaño final del tumor. O sea, una lesión que inicialmente era de este tamaño, terminó siendo de este tamaño. Y este es el tamaño real del tumor. Entonces, cuando ustedes le digan que tiene que ser una cirugía del vaso celular con un margen de 5 milímetros, pregunten, ¿desde qué borde? ¿Desde qué borde van a marcar? ¿Desde el borde clínico? ¿Del borde dermatoscópico? ¿O del borde micrográfico? En verdad, el que sirve más, el que previene más operaciones, el que permite ahorrar tejido, el que disminuye las recurrencias, el que es más costo efectivo con el tiempo y el que deja más satisfecho al paciente y es éticamente más correcto, es la cirugía micrográfica de Mohs. Eso no lo digo yo, lo dice la evidencia. Esto es relativamente nuevo y es en lo que basé mi tesis del último posgrado que hice en Barcelona. Se trata del microscopio confocal de fusión ex vivo con tinción digital que nos permite acortar considerablemente los tiempos de la cirugía micrográfica de Mohs. En esta imagen que nosotros vemos aquí a la izquierda, ustedes se fijan, es la anatomía patológica convencional. Esta es la que requiere, ¿cierto?, una inclusión en un medio de parafina, tinción con hematoxilina eosina, perdón, corte previo con el micrótomo, tinción con la hematoxilina eosina y después mirar el microscopio. Esto, si lo llevamos a congelado, ¿cierto?, se demora aproximadamente 45 minutos por corte, ¿cierto?, por sección. Esto nos va a demorar el Mohs. O sea, si pensemos que un Mohs se hace en congelado y un Mohs que tenga 2 etapas, va a demorar por lo menos 2-3 horas. Mientras que esta imagen que vemos acá, ¿cierto?, de la derecha, es la misma, exactamente la misma que la anterior, sin embargo es obtenida con el microscopio confocal de fusión ex vivo. Es una imagen una imagen digital, sería una patología digital que se obtiene en el momento en un lapso de tiempo de 5 minutos. O sea, somos capaces de reducir mediante este aparatito el análisis del tejido en aproximadamente 9 veces. Y lo mejor de todo es que el análisis se hace intrapabellón. Eso quiere decir que nosotros tenemos el aparatito, que se llama microscopio confocal, al lado del paciente, de la cama del paciente. Cuando nosotros extraemos el tejido, ya lo ponemos en este aparatito, se posiciona, no requiere tinción, no requiere procesamiento y vamos a ser capaces de ver in situ, en el mismo momento, si el paciente tiene bordes comprometidos o no. Y eso nos permite disminuir el tiempo del Mohs en aproximadamente 9 veces. Bueno, quizás menos por la parte
administrativo, pero disminuirlo considerablemente. Lo malo de este aparatito es que no, está poco difundido, es muy caro todavía, falta desarrollo, pero espero que en algún momento podamos tenerlo acá en el norte. Acá vemos otra imagen, cómo se ve, por ejemplo, el carcinoma vasocelular. El anterior era un espinocelular, por si acaso, que es un vasocelular donde vemos estos típicos nidos con el clefting, ¿cierto? Esta es una biopsia de un estudio anatomopatológico convencional, y acá tenemos el microscopio confocal con tinción digital ex vivo. Esto es muy nuevo, chicos, no está, hay muy pocas cosas publicadas. Esta es una muestra que le estoy haciendo de mi trabajo de investigación, y que es una revolución que se viene a nivel mundial en la anatomía patológica. Bueno, chicos, este es el final de la clase. Es una clase que a mí me apasiona mucho. Me gusta mucho la parte quirúrgica, mucho la parte oncológica. Acá les muestro mis canales de comunicación. Si eventualmente ustedes quieren mandarme un correo, también tienen el sistema de Teams, en mi correo electrónico, mi página web, donde ustedes quieran, me pueden ubicar para hacer unas preguntas que necesiten y yo poder atenderles. Pronto tendremos algunas sesiones en vivo para que me puedan hacer preguntas si es que desean antes de la prueba y para ir aclarando algunos casos. Espero que estén muy bien y les deseo lo mejor. Un abrazo.